Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Apreciado oyente, Dios te bendiga grandemente. Estoy muy gozoso en el Señor de que hoy tenemos la cuarta transmisión de tu programa En tu nombre comenzamos, destinado a llevar el repaso de la lección a través del folleto trimestral que siempre circula en nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, dando un amplio enfoque a las lecciones que nos instruyen como pueblo de Dios, esforzado y valiente. En tu nombre comenzamos tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Comparte nuestro dial 103.3 FM con todos tus contactos y amigos y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram como Viene 103.3, YouTube como Viene 103.3 FM. Allí encontrarás material de interés como por ejemplo las 28 creencias, los programas entre líneas, el repaso de la lección y continuaremos agregando próximamente palabras de vida. También escríbenos al correo electrónico viene103.3 gmail.com. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección número 4. Jesús, nuestro hermano fiel. En tu nombre comenzamos tiene como invitado muy especial a un hermano con mucha experiencia en nuestra radio y que durante ya mucho tiempo ha dejado a nuestros oyentes deleitados con el estudio de la palabra de Dios en su programa Palabras de Vida, y que en sus días de vacaciones no se ha quedado quieto en casa y ha traído para ustedes Palabras de Vida Plus. Con ustedes, Alexander Maldonado. Muy buenos días, apreciados oyentes. Es un placer para mí estar aquí en este programa, en su cuarta transmisión. En tu nombre comenzamos, un programa al que, gracias a Dios, le veo mucho, pero mucho futuro, ya que nosotros sabemos que el repaso de la lección es algo que no termina en nuestra iglesia. Siempre, cada trimestre tenemos un nuevo folleto para deleitarnos en todas estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias, Richard, por la invitación. Y hoy con un tema hermosísimo: Jesús, nuestro hermano fiel. Muy bien, hermano Alexander. El hermano Alexander siempre dice: heme aquí, envíame a mí. Así que, hermano Alexander, tenga usted el honor de la oración para que el Señor Dios Todopoderoso guíe nuestro programa de hoy. Oremos pues, queridos oyentes. Apreciado, amado y querido Dios y Padre Celestial, tú que tienes a bien cada día regalarnos un nuevo amanecer, un nuevo día de vida, un nuevo día de esperanza, para que sigamos esforzándonos y luchando, Señor, para, caminando de tu mano sin apartarnos ni un instante de ti, seguir este camino hermoso que nos llevará al encuentro contigo por la eternidad. A ti sea la honra y la gloria en este día, Padre Santo. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos nuestros oyentes este programa del repaso de la lección de la escuela sabática. Te pedimos que seas tú el director, como siempre, y te pido de manera muy especial una bendición para cada uno de los que nos están escuchando allí, desde su casa, su automóvil, su lugar de trabajo, donde quiera que estén escuchando la emisora, Señor, una bendición para ellos y para sus seres queridos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.
Apreciado oyente, recuerdo el nombre del folleto que estamos repasando en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. La semana pasada repasamos Jesús, el Hijo Prometido, y hoy estudiaremos la lección número 4, Jesús, nuestro hermano fiel. Aunque la epístola a los Hebreos fue escrita en tiempos antiguos, sus lecciones fue escrita también para nosotros en los días de hoy. La semana pasada estudiamos parte del capítulo 1, donde Pablo dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. En el capítulo 1, no solamente Dios nos ha hablado por el Hijo, sino que también manifiesta que Jesús es el gobernante de los ángeles y el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es. Jesús, en el capítulo 2 de Hebreos, se presenta como Jesús, el Hijo del Hombre, que fue hecho inferior a los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad, aún hasta el punto de la muerte, como así nos lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 7. Leímos también una cita de la sierva de Dios en la semana pasada, donde ella dice que el más extraordinario mensaje que podemos predicar a las personas que no conocen a Jesús es una revelación de su carácter en nosotros. ¿Qué te parece, hermano Alexander? Es interesante, hermano Richard y queridos oyentes que nos están escuchando. Nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos obviamente la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un libro maravilloso. Pero hay 3 libros especiales de las Sagradas Escrituras a los que nosotros debemos prestar sumo cuidado y atención, sobre todo en estos tiempos finales de la historia del mundo. Estos libros son Daniel, Apocalipsis y el libro de Hebreos. Son, diría que, pilares fundamentales en nuestro estudio, y son 3 libros de los cuales nosotros deberíamos ser ya sumamente maestros en estos 3 libros. Allí, por ejemplo, en el libro de Hebreos, hermano Richard, dice que ese ser que fue constituido heredero de todo y por quien asimismo Dios hizo el universo, el cual está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ese ser es nuestro hermano. Esto es una cosa sumamente especial y maravillosa, porque vemos un ser que, aunque tiene todo el poder y la gloria, él no se enseñorea de eso, sino que es capaz de abandonar todo eso por amor a sus criaturas. Y esto es algo muy impresionante que nosotros deberíamos tener en cuenta, porque si este acto de Jesús no transforma el corazón humano, ¿qué podría transformarlo, Richard? Así es, hermano Alexander. ¿Qué podría transformar? Dios, acerca de Jesús, en Hebreos capítulo 1, se refiere de la siguiente manera: mi hijo eres tú. ¿Cómo lo afirma allí Hebreos capítulo 1, versículo 5, hermano Alexander? Pues dice Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y sabes, Richard, que esto es interesante porque aquí el Padre está haciendo esta afirmación de Jesús, pero hay una oración que hace Cristo al Padre en el Evangelio de Juan, donde Él le dice: Padre, que ellos, hablando de nosotros, sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, Cristo está involucrándonos a nosotros en esa misma relación íntima que el Padre y el Hijo tienen. Y Él está diciendo al Padre: así como tú y yo estamos tan unidos, este amor de Padre e Hijo, que nuestros hermanos también se unan a nosotros y seamos una sola familia. Y con esa misma pasión con que el hermano Alexander le encanta inmiscuirse en su producción Palabras de Vida, con esa misma pasión el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros me hace también meterme y profundizarme en el repaso de la lección. Así como en el capítulo 1 de Hebreo, como ya leímos anteriormente, se refiere a mi hijo eres tú,
vamos a ver en el capítulo 2 cómo Jesús, ¿verdad? Al referirse a los hijos de los seres humanos, dice que son sus hermanos. Y esto nos trae a colación, hermano Alexander, el versículo para memorizar, pero vamos a leer Hebreos capítulo 2, no solamente el verso 14, sino que también el verso 15. Fíjense lo que dice, queridos oyentes. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo. O sea que está recordándonos que Cristo Jesús, aunque era Dios, Él se hizo carne, se hizo humano para estar con nosotros. Luego dice, para destruir, fíjense a lo que vino, para destruir por medio de la muerte, porque Él, recuerden que dio su vida por nosotros en la cruz y murió, pero al tercer día resucitó. Entonces cuando Él resucita, Él destruye por medio de su muerte y su resurrección al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, el diablo es un ser derrotado. Y entonces el 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está hablando de nosotros. ¿Y qué hizo entonces Jesús con este acto? Nos libró. Amén, nos libró. Fíjate bien, hermano Alexander, Hebreos capítulo 1, el Padre declara la soberanía divina del Hijo. Y esto lo podemos ver en sus versos desde el 8 hasta el 12. Hebreos 1 del 8 al 12. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, fíjense lo que está diciendo del Hijo, que Él está en el trono y es Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, el gobierno de Dios es un gobierno de justicia. Amén. Luego dice, has amado la justicia y aborreces el mal. Y saben, queridos oyentes, que esta invitación la hace Dios cada día a ti y a mí, apelando a nuestro corazón. Yo quiero que mis hijos, que mis hermanos amen la justicia y aborrezcan el mal. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí está recordándonos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Creador. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y sabes, Richard, que lo que más me gusta de que diga que los años de nuestro Señor Jesucristo nunca se acabarán, es que el Señor Jesucristo está haciéndonos una invitación para que nosotros también vivamos con Él por la eternidad. Que el Padre declara la soberanía divina del Hijo. Ahora, en el capítulo 2 de Hebreo, el Hijo manifiesta su fidelidad hacia el Padre. ¿Cómo lo leemos, hermano Alexander? El versículo 13 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Imagínate, ahí nos está llamando hermanos de una manera directa. Hebreos capítulo 1 presenta a Jesús como el divino Señor, creador, sustentador y soberano. Ahora, en Hebreos capítulo 2, Jesús es el sumo sacerdote, el sacerdote hermano, misericordioso y fiel. Fíjense bien, apreciado oyente. Es aquel que nunca te va a dejar desamparado, fiel. Es decir, en resumen, la descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador. Y he allí los primeros versos de la epístola a los Hebreos, hasta su versículo 4, cómo con ese amor, ¿verdad?, se manifiesta este Jesucristo para la humanidad, ¿ok? Cómo estos primeros 4 versos del capítulo 1 de Hebreos
nos manifiesta esta maravillosa palabra que está allí explícita. Ahora, Jesús es presentado en Hebreos como Dios y como hombre. En sus primeros capítulos, Pablo enfatiza el contraste entre estas dos naturalezas de Jesús. Y como ya lo dijimos, en el capítulo 1 hay un contraste con el capítulo 2. El capítulo 1, hermano Alexander, presenta a Jesús como ¿qué? Como divino. Mientras que en el capítulo 2 lo presenta como humano. Como humano. Así que Hijo de Dios es nuestro hermano. Dios es soberano y es fiel al Padre. Jesucristo es creador, sustentador y soberano, pero también como humano, sumo sacerdote, hermano misericordioso y fiel. Este repaso de la lección va a estar muy interesante, hermano Alexander. La descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador. Vamos a estudiar detenidamente cómo es presentada la naturaleza humana de Jesús en todo el libro de Hebreos. Y ya avanzando a la primera parte del repaso de la lección, titulada El hermano como redentor. Jesús es nuestro redentor. Esto nos remite, apreciado oyente, al Antiguo Testamento, donde existía la fiesta del jubileo. ¿Y qué era la fiesta del jubileo? Es que en todos los tiempos hubo personas que por un motivo o por otro se metieron en deudas y después pues no consiguen salir de las deudas y no saben qué hacer para pagar esas deudas. Mucha gente hasta se quita la vida porque no pueden pagar esas deudas. En la Biblia encontramos la experiencia en los tiempos del profeta Eliseo de una mujer cuyo esposo había muerto dejándola con tantas deudas y la pobre no podía pagar. En Israel antiguamente, en los tiempos antiguos, también había gente que se endeudaba y no sabía qué hacer. Pero apreciado oyente, Dios es sabio. Dios no tiene que ver solo con la vida espiritual. Él se interesa en tus luchas, en tus deudas, en tu falta de empleo, en lo que estás sintiendo, en los dramas que suceden en tu casa, en tu familia. En fin, Dios proveyó esta fiesta llamada jubileo que se realizaba cada ¿cuántos años, hermano Alexander? 50 años. En el año del jubileo, ¿qué sucedía? Presta mucha atención. Todos los endeudados serán perdonados de esa deuda. La deuda quedaba en cero, la vida financiera cero, se les devolvía las propiedades que habían hipotecado. A veces ellos mismos se tomaban como esclavos para pagar sus deudas, pero en el año del jubileo todo eso se perdonaba. Ahora, si antes de que se cumplieran los 50 años, porque sabes, apreciado oyente, 50 años es casi toda una vida. Si antes de ese tiempo, de los 50 años, apareciese un hermano Alexander, un familiar de sangre, y dijese, yo voy a pagar la deuda, entonces ese hermano, ¿cómo era llamado, hermano Alexander? Era llamado el hermano redentor. Él pagaba la deuda de la familia y el familiar quedaba libre, porque el hermano había pagado lo que él debía. Y ahora, mira cómo el apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, usa la figura del hermano redentor para decir que nosotros estábamos en pecado. Estábamos vendidos al pecado por causa de nuestra desobediencia, de nuestra vida, porque nuestra vida no era una vida plena, era una vida de esclavitud, y sin embargo, el hermano mayor, Cristo Jesús, vino y nos redimió. Voy a leer el texto y mira cómo lo dice en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
se está refiriendo a nosotros. Él también, y ahora se está refiriendo a Jesús, Él también participó de lo mismo. Aquí, carne y sangre quiere decir Jesús se hizo un ser humano como tú y yo, apreciado oyente. Y Pablo sigue diciendo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte, hermano Alexander? Bueno, el versículo dice, esto es el diablo. Y en el versículo 15 nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Apreciado oyente, esta servidumbre de la cual te habla la palabra de Dios aquí hoy se refiere a la esclavitud. Por causa de nuestros pecados, nosotros estábamos sujetos a servidumbre, a esclavitud. Oh, apreciado oyente, es que la vida, cuando tú no tienes a Cristo Salvador como Redentor, tu vida puede, desde un punto de vista humano, te puede parecer hasta feliz, que todo va bien, que todo marcha chévere, pero en algún momento duele. En algún momento no te va a ir bien. Eres un pobre esclavo de algún vicio, tienes una pasión escondida o de algún sentimiento oculto. Eres esclavo de tu orgullo, de tu codicia. Son tus deformaciones de carácter, ¿sabes, apreciado oyente? Porque cuando entró el pecado al mundo, cuando Adán y Eva desobedecieron, el ser perfecto que ellos llevaban, que era el carácter de Dios en ellos, se deformó. Así que eres un pobre esclavo y en una vida así no puedes ser feliz, de ninguna manera. Pero Jesús dice aquí en el texto, se hizo hombre de carne y sangre, así como nosotros, vino al mundo. ¿Y para qué? Para pagar nuestra deuda, porque nosotros estábamos esclavizados por el malo y pagó nuestra deuda con su muerte. Y la paga del pecado era la muerte y el ser humano tenía que morir. Pero Dios, si viniese como Dios, no podría morir. Entonces tuvo que tomar la forma humana y ser participante de la sangre, de la carne, para poder morir y con su muerte pagar nuestro pecado. Apreciado oyente, qué extraordinario amor de Dios que ha ofrecido a su Hijo, su único Hijo, su amado Hijo, para con su sangre redimir el pecado de la humanidad. ¿Qué te parece, hermano Alexander? Y es interesante, hermano Richard, que allí en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 11, la última frase de ese versículo, dice que el Señor Jesucristo hizo todo eso y Él no se avergüenza de nosotros. Dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice que en el capítulo 2, versículos 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, se hizo semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Es decir, Él es nuestro intercesor delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, es decir, para limpiarnos de nuestros pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, ahora es poderoso para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Qué cosa tan hermosa, Richard. Apreciado oyente, en Israel una persona podía ser tomada como esclava para pagar sus deudas. Y si no pagaba sus deudas, debía quedar como esclava hasta el año del jubileo. Así que no obstante, el Redentor, ya lo dije, un familiar, podía pagar esa deuda y liberarte de la esclavitud, así a la otra persona. Si quieres saber de ello, lo puedes buscar en Levíticos, capítulo 25, desde el versículo 48 y 49. El Redentor también era responsable de vengar la sangre del familiar en caso de algún asesinato. Hermano Alexander, ese hermano Redentor podía hacer eso. Ahora, desde que Adán pecó, estamos sometidos a la servidumbre del pecado.
y vendidos a Satanás como esclavos. Y al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, nuestro redentor, y con su muerte pagó nuestras deudas. Ya continuando con la segunda parte de nuestro repaso, titulada No se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza. Coméntanos, hermano Alexander. Bueno, Richard y queridos amigos que nos están escuchando, para comentar esta parte del repaso de la lección, yo quisiera leer una porción de la Biblia donde habla de algo que también tiene que ver mucho con este tema. Y eso lo encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Fíjense lo que dice acá en Filipenses capítulo 2. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, a partir del versículo 3 dice que nosotros los seres humanos no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, nosotros no necesitamos estar hablando mal de nuestro prójimo, ni criticando a nadie, ni señalando ni juzgando a nadie, sino que el Señor dice que nosotros debemos ser unidos, ser humildes y estimarnos y apreciarnos unos a otros. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. O sea, a veces los seres humanos nos volvemos egoístas y todo lo queremos para nosotros, y los demás, bueno, que vean cómo se las arreglan. Pero en la palabra de Dios las cosas no funcionan así, y los consejos de Dios es: ámense unos a otros, oremos unos por otros, tendamos la mano unos a otros, ayudémonos y sirvámonos unos a otros. Así funciona el reino de Dios. Luego dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo: yo soy Dios, estoy en el trono, soy el rey, todo el mundo me sirve y aquí me quedo. No, él no estimó eso, a él no le importó, sino que dice que él se despojó, abandonó todo eso y vino a este mundo a tomar forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, fíjense, al Cristo humillarse, entonces viene Dios el Padre y lo exalta, porque Dios en su palabra dice que los soberbios serán humillados, pero los humildes serán exaltados. Eso lo puedes conseguir en los Proverbios. Y dice entonces: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, hermanos Richard y queridos oyentes, podemos ver acá cómo es que cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú reconoces que Dios está por encima de ti y tú decides honrar y obedecer a Dios con tu vida, siendo una persona humilde, benevolente, misericordiosa, bondadosa, fiel, obediente, y una persona que sirve a tus hermanos, que los ayuda, que los motiva, los alienta, Richard, sobre todo cuando las personas están deprimidas, cuando tienen problemas y le tiendes la mano y cómo resolvemos. O sea, ese es el espíritu que a Dios le agrada, y ese es el espíritu de Cristo. No sé si tú recuerdas, Richard, esa famosa parábola del buen samaritano. Sí, correcto. Mira, estaba el levita, el sacerdote, que eran personas que profesaban la fe y la religión, y vieron a un hombre allí moribundo, le pasaron de largo y ni les importó. Pero vino un extranjero, un samaritano, que ni siquiera era de la misma nación,
y vio a este hombre allí tirado en el suelo y fue movido a misericordia. Y saben que esta parábola del buen samaritano representa a Cristo. Él estaba allá en el trono, era un extranjero, no pertenecía a este mundo. Sin embargo, vino a este mundo como el buen samaritano a ayudarnos a nosotros que estábamos allí moribundos, porque el enemigo de las almas nos había hecho sus esclavos y nos había utilizado y maltratado de tal manera que nos condenó a todos a la muerte. Pero el Señor Jesucristo viene y entonces, como buen samaritano, nos atiende, nos lava las heridas, nos limpia con su sangre preciosa. Y entonces, ¿recuerdas, Richard, que en la parábola el samaritano le dice al señor del mesón: mira, yo te lo voy a dejar a ti para que tú me lo cuides. Me voy a ir por un tiempo, pero voy a volver. Y cuando venga, todo lo que tú hagas por él, yo te lo pagaré. Entonces, Richard y queridos oyentes, ¿a qué representa esto? ¿Qué hizo Cristo cuando se fue? Que dice allí al final de los evangelios y al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que Él ascendió al cielo, ¿verdad? Y Él está ahorita allá en el cielo, pero dice que Él va a volver. ¿Y a quién dejó encargado en esta tierra del cuidado de los seres humanos? A su iglesia. A su iglesia, sí, Señor. Entonces su iglesia representa a ese hombre del mesón. Y entonces, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Pues ahora vayan y prediquen el evangelio, ganen y salven a los seres humanos a través de la predicación del evangelio. Y cuando yo vuelva, yo se los recompensaré. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna y la salvación. Entonces vemos esa figura preciosa en esa parábola de Jesús, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quiero, Richard, que me ayudes a leer un texto. Busca el libro de los Hebreos, el capítulo 11. Y allí nos vas a leer desde el versículo 24 y vas a leer hasta el versículo 27. Hebreos 11 del 24 al 27. Muy bien, dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozaba de los deleites temporales del pecado, y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba al galardón. Por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miren, hermanos y amigos que nos escuchan, imagínense por un momento lo que significaba para Moisés que lo llamaran el hijo de la hija del faraón. En ese tiempo esto era una figura poderosa, ya que Egipto era el imperio más poderoso de esa época. Él, Moisés, recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Dice Esteban que Moisés era poderoso en su palabra y obra. Eso lo dice en Hechos capítulo 7 y versículo 22. La escritora cristiana Elena White también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Sin embargo, dice el texto bíblico que acaba de leer nuestro hermano Richard, que Moisés abandonó, fíjense, tal cual como lo hizo Cristo, dejó el trono y vino a este mundo a padecer por nosotros. Dice que Moisés abandonó todos los privilegios del reino y el poderío egipcio y decidió identificarse con los israelitas, que eran una nación esclava que no tenía ni educación ni tenía poder. Y fíjense lo que dice la Biblia sobre eso, que Moisés hizo todo eso. Él prefirió, en vez de las riquezas, el vituperio de Cristo, lo prefirió antes que a los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 26 que él tenía la mirada puesta en el galardón. Amén. En esa preciosa ciudad de la que hablamos ayer en el programa Palabras de Vida, cuando hablamos de la Tierra Nueva.
pues en esa preciosa ciudad era que Moisés tenía puesto su galardón. Y Cristo, como tu hermano, te dice hoy: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo de ustedes, y vine a este mundo y los amé y los rescaté. Y quiero que ustedes no se avergüencen del Evangelio ni de mí. Cuando ustedes sean burlados y tentados y perseguidos, recuerden, mis hijos, que a mí también me lo hicieron, pero yo sin embargo seguí adelante y di mi vida por cada uno de ustedes. Amén. Y si ustedes dan la vida por mí, yo les prometo la victoria y les prometo la vida eterna y la salvación. ¿Qué te parece eso, Richard? Interesante, hermano Alexander. Así que fíjate bien, siendo el rey del universo, Jesús se hizo miembro de una raza esclavizada por el pecado y no se avergonzó de declarar que tenía una familia de esclavos, de asesinos, de pobres, de inmorales y despreciables pecadores. No, todo lo contrario. Ahora, cabe una pregunta aquí interesante, hermano Alexander. ¿Nos avergonzaremos nosotros de decir que Jesús, el Rey del universo, es nuestro hermano? Fíjate cómo lo dice esta cita, hermano Alexander, Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. Pues dice así: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes, Richard? No sé si alguna vez te pasó cuando estabas empezando en el Evangelio, que uno como que le da pena porque uno está recién bautizado, nuevecito, entonces uno sale a la calle y esconde la Biblia para que no nos las vean, ¿no? Sí, cristiano la secreta. Eso pasa mucho, pero ya basta, hermanos. Ahora es la hora de declarar con orgullo, con un orgullo santo, que Cristo es nuestro Rey, es nuestro Redentor y Salvador, porque así lo es, y Él ha prometido darnos la más maravillosa de las recompensas, que es la vida eterna. Amén, amén. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, apreciado oyente, fíjense lo que nos dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Confesemos abiertamente a Jesús, apreciado oyente, amigo, hermano que nos escuchas. Esto me recuerda una cita, hermano Alexander, en Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Cómo nos dice? Dice de la siguiente manera, Hebreos 13, 15. Así, por medio de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. ¿Cuáles son estos sacrificios de alabanza? Frutos de labios que en todo lugar confiesan su precioso nombre. Amén. Así que Jesús no se avergüenza. Y avancemos pues a nuestra tercera parte del repaso de la lección titulada Carne y sangre como nosotros. Ok, vamos a ver, hermano Richard, ¿qué tiene que decirnos usted con respecto a esta parte de la lección? Bueno, fíjense lo siguiente, antes de comenzar con esta lección, me gustaría, apreciado oyente, leerte una cita de un libro llamado El Camino a Cristo, en su página 13, y dice lo siguiente: Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, es nuestro abogado, es nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido, el Hijo del Hombre. Y con todo esto, para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. ¿Qué te parece, hermano Alexander?
Hermoso, mira, es que cada cita de la palabra de Dios y de los libros inspirados son cosas que de verdad nos llenan de orgullo de formar parte de esta hermosa familia cristiana que Dios está preparando para irnos al cielo, hermano Richard. Bueno, ya avanzando a la tercera parte de la lección, titulada Carne y sangre como nosotros, y vemos que Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Apreciado oyente, en este momento te vamos a citar cuatro textos bíblicos, y vamos a entonces hacernos una pregunta. La pregunta, ¿con qué diferencias de la naturaleza humana relacionan estos pasajes que vamos a continuación a mencionar la expresión carne y sangre, hermano Alexander? Muy bien. El primer versículo, hermano Alexander, es Mateo 16, 17. Dice así: Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto que tú sabes no te lo reveló ningún hombre, ningún ser humano, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Recuerda la cita del verso para memorizar, hermano Alexander. Hebreos capítulo 2, la primera parte del verso 14. Claro que sí. En este verso que citamos anteriormente, Mateo 16, 17, allí se observó una falta de entendimiento. Y vamos a leer ahora Gálatas 1, 16. Dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, que cuando agradó a Dios, porque aquí el apóstol está diciendo que a Dios le agradó apartarlo a él, para llamarlo en su gracia, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Él fue apartado por Dios, él fue llamado por Dios. Eso lo dice el versículo 15. Entonces, ¿qué quería hacer Dios en Pablo? Que es lo mismo que quiere hacer con cualquiera de nosotros. Que en nosotros se revele Cristo, o sea, que nosotros seamos imitadores de Jesús, que nosotros reflejemos a Jesús y lo anunciemos a todo el mundo. Por eso es que dice, para que yo le predique a los gentiles. Y que dice Pablo, que él no consultó con ningún ser humano, él no consultó con carne y sangre, se refiere a que él no fue a ningún ser humano, él dejó que fuese Dios quien lo capacitara. Amén, porque la expresión carne y sangre, apreciado oyente, es como un sinónimo de humanidad, ¿ok? Y se utiliza siempre con un sentido negativo. Al hacerse carne y sangre, Jesús asumió la debilidad humana. No obstante, Él fue en parte diferente a nosotros. ¿Y por qué fue diferente a nosotros, hermano Alexander? Porque Él, aunque era humano, ¿verdad? Él se hizo hombre, pero no pecó. Su naturaleza humana era santa, inocente y sin mancha. Y esto lo podemos corroborar en Hebreos 4:15 y 7:26. Eso le permitió destruir el poder del diablo y librarnos del pecado. Vamos a observar otra cita donde mencionan carne y sangre, hermano Alexander. Primera de Corintios 15:50, y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, escuche bien, apreciado oyente, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que pues estamos haciendo un sometimiento a la muerte. ¿Cómo nos dice, hermano Alexander, Juan capítulo 1, versos 2 y 13? Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
fíjate, Richard, que esto tiene mucho que ver con el texto que tú acabas de leer. Sí. Porque cuando tú leíste que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, pareciera como que, entonces ningún ser humano se va a salvar, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Aquí está diciendo que si tú permaneces estando en tu condición humana en el pecado, si a pesar de que Cristo te llame, ¿verdad?, de que Cristo te anuncie ese evangelio de salvación, pero tú decides rechazarlo y permaneces viviendo en tu carne y sangre, pero en condición de pecador, de esa manera es que no vas a poder heredar el reino de los cielos. Pero aquí entonces en Juan dice que si tú, siendo humano, siendo de carne y sangre, le recibes y crees en su nombre, Él te dará la potestad de ser hecho su hijo, o sea, hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino porque esa es la voluntad de Dios. Qué texto tan maravilloso, cuando te dice, todos somos seres humanos, todos estamos en una condición de carne y sangre, pero si tú decides permanecer en rebelión y seguir viviendo en pecado en esa condición, pues obviamente no vas a poder alcanzar la victoria. Pero si tú estando en esta condición te humillas delante de Dios y le entregas su corazón a Dios, Él te va a dar la victoria. Y fíjense lo siguiente, apreciados oyentes, Efesios capítulo 6, versos 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¡Qué debilidad! No tenemos lucha, hermano, contra carne y sangre, sino esta es una lucha espiritual. Jesús es como nosotros. Jesús fue hecho carne y sangre, pero en Jesús hubo una diferencia, apreciado oyente, y fue que Él no pecó. En ningún momento su boca profirió palabra de pecado. En ningún momento Él pecó, por lo cual Él pudo vencer la muerte y así al diablo. Amén. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas sabemos que contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensobrevecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado, como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio, sin mancha, a Dios en nuestro favor. Luego, Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada. Y recuerdo aquí esas últimas palabras que con su último aliento suspiró Jesús, ya estando allí clavado en la cruz: consumado es. ¿Y qué pasó con el enemigo de las almas, hermano Alexander, en ese momento? Pues hermano Richard y queridos oyentes, esas son las palabras de la Biblia, una de las palabras más poderosas, porque en ese momento el Señor estaba confirmando que había logrado el cometido para el cual su Padre lo envió a este mundo, que era salvar a la raza humana. En ese momento Él declaró: lo logramos. Padre, tú y yo pudimos cumplir el plan de salvación. El enemigo ha sido derrotado y ya queda es que nuestros hijos acepten en sus corazones este maravilloso regalo. Por eso te hacemos la invitación, querido oyente que nos estás escuchando, a que aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Amén. Eso le permitió destruir el poder del diablo, como ya dijimos anteriormente, y librarnos del pecado. Y así logró nuestro perdón, nuestra reconciliación con Dios. Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos el poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de las promesas del nuevo pacto, de escribir la ley en nuestro corazón, como lo afirma Hebreos capítulo 8, verso 10. ¿Lo podría leer, hermano Alexander? Por lo cual,
Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre sus corazones. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y me gusta, Richard, quiero leer el 11 también porque mira lo que dice. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque todos me conocerán. Mire, yo anhelo en mi corazón ese día, Richard, cuando ya no tengamos que decirle a nadie, conoce a Cristo, porque en cada corazón humano habita Cristo. Así es. Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente. Mientras la destrucción final de Satanás ocurriera en el juicio final. Este juicio final lo dice Apocalipsis capítulo 20 en sus versos del 1 al 3 y luego el 10. Y dice de la siguiente forma, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, solamente por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego el verso 10 dice lo siguiente, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús, y aquí hay una pregunta, ¿por qué muchos de nosotros todavía caemos en el pecado? ¿Estamos haciendo algo mal? Y aún más, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo Jesús? Ya continuando con la cuarta parte del repaso de la lección, perfeccionado a través de sufrimientos. Jesús fue perfeccionado. Entonces, hermano Alexander, ¿qué nos tiene por acá? Bueno, por ejemplo, Hebreos capítulo 5 y versículo 9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Qué hermoso texto. Ahora, hermano, cabe una pregunta. Si Jesús es Dios, se hizo hombre, pero fue perfecto, nunca pecó, entonces, ¿cómo es eso de que debía ser perfeccionado? Pues veamos lo siguiente. Recordemos, queridos oyentes, que nuestro Señor Jesús, antes de ser Emmanuel, Dios con nosotros, antes de venir a ser Jesús, el Mesías prometido, ese que anduvo entre los hombres haciendo bienes, sanando, que dice la palabra de Dios, que una vez que se hizo hombre, comenzó a sentir lo que la humanidad sentía, sentía frío, calor, hambre, sed, sueño, dolor. Cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús comienza a vivir, a padecer esas cosas, habiéndose hecho humano, tenemos que entender que cuando Él estaba en el cielo, antes de volverse humano, Él nunca había experimentado estas cosas. Él allá era el Rey. Todos los ángeles le servían. Era adorado. Pero recordemos, ya lo leímos en textos anteriores, que Él abandonó toda esa gloria para venir a ser uno con nosotros. Entonces, cuando Él comienza a experimentar estas cosas, Él dice, sí, tengo sueño, pero sigo, porque vine a cumplir un propósito. Voy a obedecer. Aunque tenga hambre, voy a obedecer a mi Padre Celestial en lo que Él me encomendó, salvar a mis hermanos. Aunque tenga sed, sigo, no me rindo y obedezco. Aunque padezca
persecución, aunque se burlen de mí, aunque me coloquen una corona de espina, aunque yo sienta dolor, pues sigo adelante porque vine a cumplir un propósito. En ese sentido es que el Señor se perfeccionó. En primer lugar, recordemos que Él jamás dejaba de estar en comunión con el Padre. Siempre estaba ofreciendo oraciones a Dios. Eso lo podemos leer en los Evangelios y también en Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Dice que Jesús no solo oró por la liberación de la muerte, sino para que se hiciera la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 26:39. Dios no lo libra de la crucifixión, pero sí lo libra del poder de la muerte. Su oración fue escuchada y Él, venciendo la muerte, resucitó. Amén. También tenemos que si Jesús era perfecto, entonces ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Pues por eso, porque Él en el cielo, eso tiene que quedar claro, en el cielo Él no padecía las cosas que empezó a padecer cuando se hizo hombre, pero estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y en ese sentido fue que Él se perfeccionó. Interesante, hermano, interesante. Jesús aprendió la obediencia, en parte al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en el Getsemaní. Como Dios nunca necesitó obedecer, pero como hombre tuvo que aprender a obedecer, sometiéndose a la voluntad de Dios para llegar a ser nuestro Salvador. Así es, querido hermano Richard. También tenemos lo siguiente. Dice que fue perfeccionado, Hebreos capítulo 5, versículo 9. La perfección de Jesús es el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y que lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial. ¿Cómo es esto posible? Pues el libro de Hebreos lo dice en Hebreos capítulo 2 versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, como Él ya experimentó lo que eso significa, ahora es poderoso para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Por eso, querido hermano, es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Recordemos, fíjense lo que hacía Cristo. Vivía en comunión con su Padre, constante oración. Siempre estaba haciendo la voluntad de Dios. Siempre estaba predicando el Evangelio. Siempre estaba haciendo el bien en todo lugar donde iba. Siempre estaba ofreciendo oraciones de intercesión por sus hermanos. Entonces, si nosotros, como hijos de Dios, como miembros de esta familia, que hemos sido llamados a practicar lo mismo, vivimos en una relación tal con nuestro Padre Celestial y con nuestro amado Salvador Cristo Jesús, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, y vivimos también haciendo las tres cosas que debemos hacer: predicar el Evangelio, orar y estudiar la palabra de Dios. También nosotros vamos siendo perfeccionados. ¿Vamos a tener sufrimientos en este mundo, Richard? Claro, la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero crean, confíen en mí, dice el Señor amado Cristo Jesús, porque yo vencí al mundo y Amén. Ustedes de mi mano van a vencer también, porque la victoria se las voy a dar yo. Recordemos, queridos oyentes, que ya Satanás fue vencido y que él nunca te podrá hacer nada a menos que tú se lo permitas y te apartes, te alejes de Dios. Así que no te separes de tu Salvador. ¿Tienes algo que comentar, Richard? Como no, hermano Alexander. Los sufrimientos revelaron que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel, como venimos diciendo desde el principio, hermano Alexander. Como lo mencionaste tú en los versos 17 y 18 del capítulo 2 de Hebreos. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso. No, Señor. Al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz para salvarnos. No obstante, fue mediante los sufrimientos de Jesús
que verdaderamente se expresó y se reveló la realidad de su amor fraternal. Romanos capítulo 5, versos 7 y 8 nos dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con toda duda, pudiera ser alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, apreciado oyente, si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. ¿Cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo recibir esperanza y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas? Esta es una pregunta interesante que te la dejo para ti, para tu propio peculio, para que analices y reflexiones allí en la comodidad de tu hogar, en el auto, donde estés en este momento. Y ahora, apreciado oyente, avancemos a la quinta parte de nuestro repaso de la lección, titulado El hermano como modelo. Jesús es nuestro modelo. Y vamos a leer, hermano Alexander, Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, con perseverancia, con constancia, la carrera que tenemos por delante, fijos, puestos los ojos, la mirada en Cristo, porque Él inició y perfecciona nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Después de mostrar a tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, así como lo menciona el capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo muy especial porque es el capítulo del Salón de la Fama de la Fe. Exactamente. Pablo nos inspira a seguir su ejemplo de fe, abandonando el pecado y corriendo hacia la meta, mis hermanos. Mi apreciado oyente, corriendo allí hacia esa meta. Seguramente nos muestra a Jesús como el modelo perfecto a imitar, ¿sabe? Él que fue tentado en todo, pero que en nada pecó. Nosotros tenemos que ser fiel imitadores de ese ejemplo. Jesús debe ser nuestro modelo a seguir. Él es el iniciador y el perfeccionador o consumador de nuestra fe. Es el principio y es el fin. Es nuestro modelo en todo momento de nuestras vidas. Imitándole, apreciado oyente, a Él, nosotros seremos perfeccionados día a día. Y me gustaría, hermano Alexander, concluir esta parte de la lección con una cita. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así tiene que ser, apreciado oyente, así como cuando tú te miras al espejo en las mañanas, así como con esa misma visualización te ves, así debes imitar esa imagen de Cristo Jesús en tu vida y hacerlo un tilde, un ícono, un modelo a seguir. Así es, querido Richard. Sabes que en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, en la página 122, dice: el ser glorioso, refiriéndose a Dios, a Cristo, amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre en el trono, con la corona real en su sien y vestido de sus ropas reales, hermosas y resplandecientes. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas,
el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad, y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores, experimentado en quebranto, para, mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir a un mundo culpable. Tú y yo somos amados de Dios, querido amigo oyente, así que el placer de Jesús es darte la salvación y la vida eterna, pero es necesario que tú lo recibas en tu corazón y le abras la puerta de tu vida para que Él pueda entrar, morar en ti y rescatarte de este mundo de pecado. Así es. Así que con esta reflexión de testimonio para la iglesia, tomo 4 páginas 122. Bueno, hermano Alexander, para estudiar y meditar la última parte de nuestro repaso de la lección, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, como conclusión de este tema tan hermoso y tan espectacular que estudiamos en esta mañana, vamos a compartir lo siguiente. Cristo vino a esta tierra tomando la humanidad y presentándose como el representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios lo creó, pero unido con el Padre y el Hijo en una sola fusión, o sea, uno solo, Padre, Hijo y nosotros, uniditos allí cercanos, en comunión íntima, podemos obedecer todos los requerimientos divinos. Claro que es posible con la ayuda y la dirección de Dios. En su vida y en sus lecciones, Cristo nos dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. ¿Cómo es ese ministerio de Dios? Pues Dios no vive para Él mismo, hermano Richard y queridos oyentes. Al crear el mundo y sostener todas las cosas, Él está sirviendo continuamente a los demás. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Eso lo dice San Mateo capítulo 5 y versículo 45. Ese ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. El Señor dice: yo he venido no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo he venido a servir y no para ser servido. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, con el fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Él, como cabeza de la humanidad, no solamente nos guía, nos dirige, nos aconseja, nos exhorta, nos encamina, sino que también nos ayuda, nos ampara, nos protege y nos cuida. Toda su vida fue regida por la ley del servicio. Sirvió a todos y ministró a todos. ¿Sabes, Richard? Para que ya tú hagas tu despedida. En uno de los libros de la Biblia donde más hace referencias a esto, de Dios como un servidor, es el libro de los Salmos. Fíjate que en el libro de los Salmos, quien lea todos los Salmos de una manera bien detallada, va a encontrar cualquier cantidad de referencias de Dios como la roca, el amparo, un castillo, un cerco protector, nuestro muro de protección, nuestra fortaleza. O sea, es infinidad de cosas que los salmos describen acerca de cómo Dios está allí para servirnos, para estar allí para nosotros. Así que, Richard, entonces, tu conclusión final para despedir el programa. Muy bien, hermano Alexander. Quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Y es interesante, porque Hebreos nos dice que Jesús se convirtió en nuestro hermano para salvarnos a nosotros, a todos, ¿verdad? Así que piensa en lo que esto significa en estos momentos, de lo que Dios hizo para salvarnos, porque entonces sería un error tan trágico darle la espalda a esta realidad. Así que, hermano Alexander, me gustaría mucho citar Hebreos capítulo 2, y hay unos versos allí interesantes donde dice: ¿cómo podría yo pues despreciar una salvación tan grande como esta? A ver, hermano Alexander, ¿lo puedes citar textualmente? Dice así, Hebreos capítulo 2,
a partir del verso 1. Por tanto es necesario, querido oyente, que con más diligencia atiendas a las cosas que hoy has oído, no sea que te deslices, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibe su justa retribución, ¿cómo creemos nosotros que escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, y hoy nos la confirma los que la oímos, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Así que, apreciado oyente, la pregunta central de este espacio para estudiar y meditar, para que reflexiones allí en tu casa, es la siguiente: ¿por qué entonces sería un error tan trágico darle la espalda a esta asombrosa realidad de la cual te hemos estado hablando aquí hoy? Apreciado oyente, recuerda siempre que Jesús es el único y verdadero hermano redentor, el cual no se avergonzará de nosotros jamás, por el cual se hizo carne y sangre como nosotros, perfeccionándose a través de su sufrimiento, y a quien debemos seguir como nuestro ejemplo y como nuestro único ejemplo. Así que, si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 0412-978-0623 o 0416-621-5268 y deseosamente te atenderemos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad por acá, Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas la próxima transmisión de tu programa En tu nombre comenzamos, este mismo día y en este mismo horario, con la lección número 5 titulada ¿cómo, hermano Alexander? Jesús, el dador del descanso. Donde tendremos nada más y nada menos que a nuestra hermana Carolina Anzola como invitada. Comparte nuestro dial 103.3 con todos tus contactos y amigos y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram como Viene 103.3, YouTube como Viene 103.3 FM. Allí encontrarás material de interés. Y además de eso, apreciado oyente, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico viene103.3@gmail.com. Si deseas recibir material digital sobre el repaso de la lección, puedes comunicarte a mi número 0416-621-5268 y gustosamente te atenderé. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Reza Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.